damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 23. ¿Cómo se puede decir? Normalmente la gente pone muchos comentarios, así, ¿no? Dios es mi fortaleza, Dios, ¿no? Dios está conmigo. Todas esas cosas suelen escuchar, ¿no? O suelen ponerlo, ¿no? Y está bien, no es que está mal. Pero ¿cuándo realmente que podemos experimentar eso que estamos poniendo, que estamos publicando, cuando viene la dificultad? Cuando viene esa situación difícil, es donde podemos experimentar que el Señor Todopoderoso es mi fortaleza, es mi esperanza. Y eso es lo que Dios está queriendo poner en el corazón de Abraham, para ofrecerle, para pedirle que sacrifique a su hijo. Aparte, para ver hasta dónde era su fe. Porque Dios le prometió a Abraham que a través de ese hijo serían benditas todas las naciones y que le iba a multiplicar. Entonces es una promesa también que por medio de ese hijo su descendencia iba a ocupar la tierra de Canaán para siempre, por edad perpetua. Pero ahora le pide que le sacrifique. Y si le sacrifica va a morir. Entonces, si él le sacrifica a su hijo, la promesa que Dios mismo le dio no se va a cumplir. Entonces tiene que creer en la promesa como algo más fuerte que lo que ahora Dios le está pidiendo. Tiene que pensar que la promesa de Dios es más poderosa que hasta sacrificarle a mi hijo. Eso no es tan difícil. Así tiene que creer. Por eso era esperanza contra esperanza. Entonces, al final, él prefiere no desagradar a Dios. Prefiere no ofenderle a Dios antes que su propio deseo, ¿no? Y esa es una forma de experimentar también para decir si tener o no tener la fe. ¿Alguna vez ustedes no experimentaron de que prefiero que Dios ofenda nomás conmigo, pero no quiero dejar algún deseo que tengo? Entonces ahí uno experimenta qué es lo que desea. Bueno, también era una sombra profética, porque aquí Dios estaba mostrando el plan que tenía para la humanidad, plan de redención. Cómo iba a redimir a la humanidad, cómo Dios iba a ofrecer a su Hijo un día para que pueda redimirnos de nuestros pecados. Eso Dios estaba ya enseñándonos a través de este evento. El versículo 8 decía, para recordar, 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, dentro del corazón de Abraham, cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Dios va a proveer. Y era una palabra profética de que Dios iba a poner la solución para la humanidad. Ya estaba quedando ahí. Otra cosa que podemos resaltar también aquí, que el nombre de Jireh, después de ahí se le agrega Shalem, y ahí aparece el nombre Jireh Shalem. Entonces el nombre de Jerusalén, que después derivó de ese nombre, fue dado por Abraham. ¿Y qué significaba Jireh? El lugar donde Dios proveería o el lugar donde Dios se manifestaría. ¿Y cuál sería la manifestación de Dios? Cuando se hizo el templo. Cuando Salomón hizo su templo, ¿se acuerdan que había dicho? En este lugar me manifestaré a todas las naciones. Cuando la gente venga y humille su corazón. Este es un lugar, es casa de oración para todas las naciones. El lugar donde Dios iba a escuchar el clamor de su pueblo, la oración de su pueblo, era en Jireh Shalem o Jerusalén. Eso fue lo que le inspiró a David también para tener el deseo primero de conquistar Jerusalén y después de construir el templo, aunque él no pudo construir. Bueno, y el capítulo 23, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Dice, versículo 1.
fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Al final muere, ¿no?, Sara. Y acá en la Torá había un comentario, es un comentario que los sabios creen que Sara falleció de un ataque de pánico cuando se enteró que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Acá dice que una voz perversa de Satanás le habló diciendo: Abraham va a sacrificar a tu hijo, y le dio como un ataque de pánico. Eso es un comentario, ellos creen así, que por eso falleció. Porque inmediatamente después del sacrificio, después de venir, ya Sara muere. ¿Cuántos años tendría entonces Isaac? Acá podemos saber la edad de Isaac. Si Sara vivió hasta los 127 años y ella tuvo su hijo cuando tenía 90 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Isaac actualmente? 37. Entonces, ella no, era más un niñito, ¿no?, cuando fue ofrecido como sacrificio. Ya tenía 37 años. A los 40 años él se va a casar, ¿no? 40 años era la edad de casarse en esa época. Ahora ya son abuelitos ya de esa edad, ¿no? Bueno, al final murió, ¿no? Y dice aquí que Abraham le lloraba mucho. Sentía mucho su fallecimiento. Su compañera de toda la vida, con que experimentó mucho la fe, había muerto. Ahora, versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su difunta. Acá dice muerta, pues ya usa la palabra difunta. Y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta de delante de mí. Entonces, estos son los pobladores de esa región, son la gente que está habitando la tierra de Canaán. Y vamos a fijarnos una cosa, que durante todo el tiempo que Abraham vivió en la tierra de Canaán, desde que Dios le llamó para que salga y se establezca ahí, nunca él compró alguna propiedad, nunca hizo negocio sobre propiedad. Él vivía nomás así, ¿cómo se puede decir?, como gitano o como nómada, así. Acá un tiempo estaba acá, otro tiempo estaba allá. Él recorrió toda la tierra de Canaán durante toda su vida que vivió aquí. Pero ahora, después de que muere Sara, él quiere comprar propiedad. Qué extraño, ¿no? La mentalidad de Abraham, creo que algo nos quiere hacer entender, ¿no? ¿Por qué nunca se quiso establecer en un lugar? ¿Por qué nunca quiso, bueno, aquí va a ser mi casa, mi terreno, y voy a comprar este lugar? Porque ¿qué significaba eso? Por ejemplo, si vos te vas a comprar un terreno, un gran terreno, ¿no? Generalmente así comenzaban las ciudades. Un patriarca venía, compraba un gran territorio, por ley, establecía ahí él como líder, tenía primero sus hijos, sus súbditos, y después eso se formaba en una ciudad. Entonces esa se quedaba como su ciudad, su propiedad, su gente. Y después venían otras personas y ahí ya se armaba un pueblo. Pero vemos que Abraham no vivió así. Abraham estuvo un tiempo aquí, tuvo problemas acá, después otro tiempo se fue allá, otro tiempo estuvo ahí, estuvo todo el territorio de Israel, él estuvo habitando. ¿Qué significaría eso? ¿Qué quiere decir eso? Que él estuvo habitando todos los territorios. Toda esa zona le va a pertenecer. Él no quiso vivir en un lugar como para decir, esta es la ciudad de Abraham. Entonces, él estuvo de punta a punta en toda la tierra, entonces él está marcando territorio, como se dice. Porque los demás pueblos se establecían en un lugar, edificaban muros, y ahí, como Caín. ¿Se acuerdan qué hizo Caín de entrada? Luego se fue, fundó una ciudad, hizo su muro, y ahí él ya vivía, se establecía ahí. Es lo que la humanidad hace, ¿no? La humanidad, ¿cómo quiere vivir? O sea, la gente normal, ¿qué quiere?
Ajá, llegó a Charlotte, llegó a Yaposeroga, a Pepe Yaima, a Pepe C, Cecilia, Cheterere, Aguapuga, Terere. No. Nosotros, ese es como se puede decir, logramos la vida ideal. ¿Sí o no? ¿Cuál es la vida ideal? ¿Cuándo vos decís que lograste tu objetivo? Cuando ya tenés tu casa, tu terreno, tu quincho, tu jardín, y salí a regar tu planta, y tomar tu tereré, y preparar tus cosas, y así viví por el resto de tu vida. Y vos decís que lograste tu objetivo. Y esa es la felicidad para la gente. Pero ¿por qué a Abraham le faltaba dinero para hacer eso? Era pobre. Según la Biblia, era rico. Él recibía riqueza de los egipcios. Él ganó a 5 reyes. Era rico, poderoso, tenía muchos siervos, pero nunca se estableció. Eso significa que él no esperaba nada terrenal en esta tierra. Él no esperaba nada. Entonces él esperaba irse a vivir en el cielo con Dios. Ahí. ¿Será? Vamos a ver un poco en la Biblia qué dice que él esperaba. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Aquí el escritor de Hebreo detalla exactamente la vida de Abraham, que era el tema de Abraham. ¿Qué dice aquí? Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Y él cuando vivía en Harán, él estaba bien establecido. Tenía su casa, sus propiedades, tenía todo. Pero por la fe, ¿qué quiere decir? Por creer la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Dice, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Dios no le mostró todavía a dónde iba a ir. Le dijo, andate nomás. Y después, 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas o en sucas, en carpas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La misma forma, Isaac y Jacob tampoco nunca se establecieron. Estuvieron aquí, aquí, aquí y siempre viviendo en tiendas, toda su vida. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban esperando la promesa de Dios. Entonces, marcando territorio. Ellos son un ejemplo también, ya una figura de lo que iba a hacer Israel cuando iba a estar 40 años en el desierto también. ¿Por qué Dios le permitió a ellos vivir en tienda? Porque ese no era el lugar donde le iba a establecer. No era el tiempo todavía. Entonces estuvieron celebrando Sukkot toda su vida. Después, el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad. Acá dice que esperaba la ciudad. En su Biblia dice así también. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿dónde esperaba esa ciudad? En la tierra prometida. ¿Por qué tenía que estar exclusivamente en una tierra esperando esa ciudad? Podía ir a otro lado, podía estar en Harán, en Babilonia, en Egipto. ¿Por qué tenía que estar en otro lugar? Porque el plan de Dios era establecer esa ciudad celestial en esa tierra. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿para qué vas a construir algo que no va a ser eterno? Si Dios está preparando algo que va a ser eterno. Entonces, tu idea tiene que ser esperar la voluntad de Dios. Pero el hombre lastimosamente pierde muchas oportunidades por querer construir, ¿no? Construir. No es que está malo construir, pero ustedes se van a dar cuenta que algunos se afanaron tanto en construir que cayeron en la miseria. Hay gente que por querer tener una buena casa perdió todo. Sacó préstamo, ustedes averigüen, sacó préstamo para hacer una casa, no pudo pagar el préstamo por la casa, terminó la casa, el banco le dejó terminar toda la casa, bien lindo, y al final el banco se quedó con su casa, con su terreno y le demandó otra vez. Y ahí se acabó. Y la persona se quedó viviendo en alquiler. Bueno, esa es la vida de muchas personas. Tratando de establecerse en la tierra, los años le pasan, no vive. Y cuando logra ver por fin mi casa, se muere. Sí. Abraham disfrutó la vida. Por eso la Biblia dice que fueron muchos
los días de Abraham, dice. Abraham vivió muchos días. Así Dios conta cada día de Abraham. Cuando se refiere a Abraham, dice los días de Abraham, dice. Fueron los días de Abraham. Porque para Dios cada día iba contando. Pero cuando dice otro, fueron los años. ¿Qué significa? Ellos años, sumando nomás. Imagínense nuestra vida, 20 años, 30 años y no hay nada que contar. Pasaron 10 años y ¿qué es mi vida? No hay nada. Pero Abraham tenía cada día algo nuevo. Esa es la diferencia. Estamos viendo, ¿no? Pero ahora Abraham tiene otro deseo. Ahora sí quiere comprar propiedad. Ahora sí va a pagar. Qué raro, ¿no? Para vivir toda su vida así nomás. Pero para sepultura, para enterrarle a su muerta, ahora sí quiero comprar un terreno. Quiero establecer propiedad. ¿Qué será que significa eso? Normalmente nosotros, para morir no hay que prepararse tanto. Así piensa la gente, ¿no? Pero Abraham, al contrario, para morir se está preparando. Para su sepultura está preparándose. Eso también tiene una sombra profética, ¿no? Que la Biblia nos quiere enseñar. Bueno, volviendo a Génesis. Murió Sara, ¿no? Murió Sara y hay unos textos que hablan de cómo era la vida de Sara que quiero mirar. Isaías 51:2. Isaías 51:2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces está diciendo que atendamos muy bien en este tiempo de dificultad, acá en el tiempo de Isaías, palabra de consuelo para Sion, dice, que observemos quién era Abraham y Sara. Cuando ellos cuando eran uno solo, yo les llamé, les bendije y les multipliqué. ¿Pero por qué? Porque siguieron mi voz, escucharon mi mandato, siguieron mi camino. Entonces ellos fueron bendecidos. Otro texto que hablaba el apóstol Pedro, primera de Pedro 3, acerca de Sara. Entonces cuando hablamos del ejemplo de Sara, de Abraham, también le mencionamos a su esposa, ¿no? Sara. Primer libro de Pedro, capítulo 3. El versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ataviaban significa que se arreglaban, se preparaban, se alistaban. Eso significa, ¿no? Santas mujeres, mujeres consagradas para Dios, dice. ¿Y cuál era una manera de que demostraban que estaban consagradas a Dios? Dice que estaban sujetas a sus maridos. Esa era una de las pruebas de que están consagradas a Dios. Una mujer que dice que está consagrada a Dios, pero no se sujeta a nadie, entonces tiene problema. Y acá da un ejemplo. Como Sara, dice. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Las mujeres obedientes a sus esposos son hijas de Abraham, dice. Perdón, hija de Sara. Y tienen la fe de Sara. Pero miren lo que dice ahí. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si te manifestás en las cosas correctas sin pensar que te van a golpear o te van a dañar. Así está mencionando la Biblia. Entonces da como ejemplo a la vida que tuvo Sara, ¿no? Pedro, cuando quiere enseñar a las mujeres de esa época, miren cómo era Sara, le llamaba Señor a su marido. Señor significa autoridad, quien tiene la autoridad. Eso es lo que la Biblia nos está explicando. Bueno, esta era Sara, que ha vivido 127 años. Muchos años, ¿no? Para que una mujer viva 127 años es muchísimo, porque Dios le concedió esa oportunidad, le concedió verle a su hijo ya grande. Imagínense, ella viejita, 90 años tuvo su hijo, pues Dios le dio vida quiere decir que Dios le daba también salud, fuerza. Y realmente no sabemos la causa de su muerte, ¿no? Hay ese comentario, pero puede ser que haya sido otras causas. Pero siguiendo con la vida de Abraham,
extranjero y forastero soy, versículo 4, entre vosotros. Decidme, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta de delante de mí. Él le pide ahora una propiedad, algo estable. ¿Por qué esto es muy importante? Porque Abraham está esperando el tiempo en que Dios va a cumplir su promesa y él cree que él va a ser parte de esa promesa. Por más que uno cuando muere piensa, esto va a ser para mi descendencia. No, él piensa, aquí nosotros vamos a levantarnos a ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces ahora él quiere establecer un lugar para su descendencia, para que ahí sean sepultados. Entonces él sabe que en ese momento sí necesita ya un acuerdo fijo. Si yo te regalo nomás algo, toma, te regalo nomás, después no se puede reclamar. ¿Es así o no es así? Pero ahora yo quiero pagar. Versículo 6. Fíjense lo que le dice la gente de ahí. Y respondieron 5, los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu difunta. Entonces ellos le están diciendo que, no, vos sos un líder, un príncipe, un profeta. Vos sos nuestro Señor. O sea que Abraham era respetado o no. Era muy respetado. Ellos no le consideraban cualquier extranjero, aunque él está presentándose como un extranjero, como un forastero, pero ellos le consideraban como alguien valioso de la tierra, como una persona importante. Eso es lo que ellos sentían hacia él, pero él no se le presenta hacia él con toda humildad y con toda sencillez. Nosotros te ofrecemos cualquiera de las... Ellos tenían luego su propio cementerio. En ese tiempo había los cementerios de esos pueblos, ¿no? Cualquiera de los mejores cementerios que tenemos, utiliza para sepultar a tu muerta. ¿Qué le responde Abraham? Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu difunta. Entonces, Abraham le pide a estos habitantes de Ed que intercedan por ellos a un hombre que es de Efrón, para que le dé un territorio específico. Un territorio, y estábamos analizando, viendo la Torah, ¿por qué Abraham quería ese territorio de la cueva de Macpela? Según la historia, según la tradición, ahí había una cueva que tenía compartimentos, se puede decir, compartimentos especiales para sepultar en pareja. Para que vaya acá una pareja, acá otra pareja, acá otra pareja. Es como que Abraham, que ya estaba viendo, aquí van a ir mis hijos, mis nietos, hasta bisnietos, así. Y tenía 2 plantas, era una cueva que arriba también tenía otra vez, así como preparado. Y había una creencia de que allí fueron sepultados Adán y Eva. ¿Qué les parece? Abraham tenía una creencia, eso según la Torah, según las interpretaciones de los sabios de la Biblia, en ese lugar fue sepultado Adán y también Eva. Entonces Dios mismo le pudo haber guiado esto a Abraham. Ese lugar ahora se llama lugar de Hebrón.
Fue el primer lugar donde David reinó. Cuando David fue rey, empezó a reinar en Hebrón. Hoy en día ese lugar está siendo gobernado, o sea, manejado por los palestinos, pero hay una guardia real de Israel que custodia los lugares sagrados, que protegen ahí. Porque ahí está la tumba de Abraham. Ustedes pueden entrar en Google y pueden mirar y va a aparecer ahí el edificio ese que se construyó, donde se cree que es la cueva de Macpela, hasta hoy. Entonces esa es una propiedad, es un lugar que garantiza que Abraham estuvo en esa tierra y que pagó por esa tierra. Entonces, ¿el que está esperando? Él y su descendiente, ¿qué están esperando ahí? ¿Por qué están sepultados ahí? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que en los últimos tiempos, de tu sepulcro te levantaré, te sacaré. Así está escrito en Ezequiel 37, ¿no? Pueblo mío, oídme, de vuestro sepulcro os levantaré. Por eso también, cuando José estuvo en Egipto, ¿cuál fue la última cosa que le pidió a sus hermanos que hagan? Dios ciertamente le va a visitar y les va a sacar de aquí. Cuando eso, llevaré mis huesos de aquí. Él pidió esa promesa. Es una sombra de que los últimos tiempos Dios va a quitar. Y en el caso de José, representa al Hijo de Dios que fue exiliado en el extranjero, que vivió toda su vida en el extranjero y que murió en el extranjero, pero igual de ahí Dios le va a rescatar. De ahí también va a rescatar, aunque hayamos sido sepultados en Paraguay, hayamos sido sepultados en China, en Japón, Corea, donde sea, donde estemos, por esa promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, de esa tierra prometida, y como hemos creído en esa fe, cuando Él aparezca y se levanten los muertos, desde nuestra tumba nos va a levantar. ¿Para qué? Para darnos la herencia que nos prometió. Yeshua dijo que eran bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos tendrán la tierra por heredad, dice. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Y a partir de la tierra prometida, Dios va a bendecir a las demás naciones. Entonces, esta era la fe de Abraham en ese momento. Por eso era tan valioso tener un lugar fijo para sepultar, para que no se mueva de ahí. Y para que sus descendientes también, cuando mueran, ahí vengan y sepulten a su familia. Y sepan que ahí está sepultado Abraham, que recibió la promesa de Dios de que iba a heredar esa tierra. Ahí está sepultado Isaac, ahí está sepultado Jacob, con sus esposas. Esa es la promesa. Hasta hoy. Hasta hoy están ellos ahí sepultados. ¿Estamos entendiendo, no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Le quieren regalar el terreno a Abraham. Te vamos a regalar, el rey está diciendo, lleva lo mejor, la cueva, toma, lleva para vos. Entonces, ¿por qué cuando alguien te quiere regalar algo, por qué Abraham, en el caso de Abraham, por qué no quiere aceptar? Vamos a ver qué dice, vamos a entenderle hoy qué es lo que está pasando aquí. Dice, entonces Abraham, versículo 12, se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi difunta. Respondió a Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu difunta. Al final le suplicó de rodillas, ¿no? Decime cuál es el precio. Y aquí vamos a entender algo. Según la Torá, según la explicación que da acá, esta gente te ofrece, ¿no? Pero siempre algo vos vas a dar a cambio, ¿no? O sea, los regalos siempre tienen un objetivo. El objetivo de esta gente era que el poderío de Abraham, la fuerza de Abraham, se quede todo ahí. Ellos lo que querían es hacer un pueblo con Abraham. Y él tenía mucho poder. Entonces, al regalarle nada más
un terreno, es como que vos estás aceptando también compromiso. No sé si captan. Es como que yo te regalo y vos tenés que ser también amable conmigo, ¿no? Vos tenés que darme algunos favores. Vos tenés que también servirme. ¿Se entiende? Claro, ustedes tienen que ya ser uno, porque nosotros te hemos regalado, es como si fuera tu gente. Pero ustedes saben muy bien que Dios no quería que se junte con esa gente. No quería que haga parentela con ellos. No quería que habiten con ellos. Eso es raro, ¿no? Pero ellos, ¿qué quieren? No, ya hay copanas juntos, ñon pa como hermanos, así, vamos a celebrar, divertirnos, vamos a hacer una familia. Siempre el cananeo tuvo esa mentalidad. Hay una cosa que hay que entender también. El egipcio en eso era diferente. El egipcio, ¿qué sentía por el hebreo? Le aborrecía, ¿no? Piojoso, ¿no? Inmundo. Hebreo inmundo. No quería mezclarse con los hebreos. Pero los cananeos, ellos sí que quieren mezclarse con todo el mundo. Ellos son al revés. Ellos se mezclan. Y por eso Dios aborrecía a ese pueblo. Por eso Dios permitió que su pueblo viva en Egipto muchos años. Porque sabía que los egipcios no iban a mezclarse con ellos. Ahora vienen acá, en la tierra de Canaán, y ahora sí se complica el asunto. Pero estos cananeos tienen un espíritu diabólico, que nosotros ya estudiamos cuando empezamos Génesis, ¿no? Hay un espíritu diabólico que moran ahí, un espíritu terrible, ¿no? Y eso es lo que Dios está viendo. Pero en este momento no se está manifestando grandemente. En el tiempo de Moisés, según la Biblia, fue donde llegó al colmo ya la manifestación de estos espíritus. Entonces, ¿Abraham sabe eso o no? Si yo acepto este regalo, también tengo que aceptar las demás condiciones. Tengo que también ceder muchas cosas. No. Por favor, de rodillas, véndanme. Entonces, si ellos eran de verdad amables, le hubieran dicho un precio justo. Pero ustedes saben que este precio que le acaba de dar es el precio que cuesta todo el terreno. Todo el terreno. Acá dice 400 ciclos de plata. 400 ciclos de plata. Vamos a ver un poco. Jeremías, muchos años antes, compró un terreno también, igualito. Jeremías 32. Fíjense por cuánto compró. Muchos años después. Jeremías fue muchos años después de Abraham. Casi mil años después por ahí. Jeremías 32, versículo. Ahí dice: Jeremías compra la heredad de Anamel. Esto era cuando estaba a punto de ser conquistado por Babilonia. Dios le dice también que compre para que quede también como documento. Que Dios tiene propiedades legales. Versículo 9. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, diciendo, dice, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Luego tomé la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Así se hacía antes también los documentos. Imagínense, esto hizo Jeremías en plena conquista. Ya Babilonia estaba conquistando esa tierra. Y como si Babilonia viene y conquista una tierra, ¿de qué sirve más que vos compres si ya va a ser de Babilonia? Vos no le vas a poder demostrar este documento al rey babiloniano. No, yo compré eso. Y a mí qué me importa, yo conquisté, así que es mío. Los negocios que vos hiciste ahí no valen más. Pero eso no era luego para que quede ante el rey de Babilonia. ¿Ante quién tenía que quedar? Ante Dios. Dios estaba haciendo un documento legal. Esa es mi propiedad. Y yo que dejé certificado. Y hasta hoy está aquí ese acontecimiento. Ahora, el terreno que compró Jeremías era más grande de lo que ahora está comprando Abraham. ¿Cuánto dice que pagó por él? 17 ciclos de plata. Y Abraham compró un terreno para sepultar a su esposa. ¿Cuánto le pidieron por él? 400 ciclos de plata. ¿Hay una gran diferencia o no? No solamente en el monto, sino en el tiempo también.
El tiempo es, no sé, hace 30 años, ¿cuánto costaba un terreno? Muy barato, ¿no? Hace 30 años. Ahora cuesta más caro, ¿no? Es muy diferente, no sé. Entonces, el tiempo también marca la diferencia, pero ahora quiere decir que el precio de ese lugar no era tan caro. Máximo tenían que ofrecerle, no sé, 3 ciclos de plata, 4, 5, 10 ya era caro, 20, exagerado, 30 ya iba a ser demasiado. ¿Pero cuánto le pidieron? 400. Entonces, ¿qué tendría que decir Abraham? Si fueran ustedes, ¿qué dirían? Estafadores, ladrones. Ahora ustedes pueden creer eso de que Abraham, tú eres príncipe, toma tu regalo, todo es tuyo. Se dan cuenta que lo que ellos querían es apoderarse de Abraham, apoderarse de su vida, de su gente, de su estatus. Entonces regalar era que él tenga compromiso con nosotros. Pues ya que no quiere tener compromiso, ya que quiere pagar, bueno, le vamos a pedir 400 ciclos de plata. Terrible, ¿no? Además, el territorio que le dieron y con ese precio completo, a partir de ahora él tiene que pagar los impuestos a los reyes de ahí. El que le vendió todo un terreno que ya tiene que pagar los impuestos también. Entonces esa persona que le vende gana mucho y ya no va a pagar más impuestos. A partir de ahora Abraham tiene que pagar también los impuestos a los reyes de esa zona. ¿Por qué Abraham hizo eso? Si era para una muerta. ¿Tanto importa una muerta? Ya lo expliqué el motivo. Él estaba esperando la resurrección. Nadie va a tener entonces derecho de decir, este no es de Abraham. Él pagó y buen precio. Él ni siquiera dijo, no, demasiado caro. ¿Qué hizo? Vamos a ver cómo reaccionó. ¿Cómo reaccionó Abraham? Versículo 15. Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Vos podés darte cuenta que le está engañando o no? ¿Está estafando o no? Entonces, esta gente son de buen corazón de verdad. Ahí le pillaron, ahí le descubrí su verdadero corazón. Nunca fueron sinceros con Abraham. Dice, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu difunta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, testigos son ellos. 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Quiere decir, ni un poquitito menos, nada de, bájame un poco más, tiene a dar 390 nomás, nada. Exacto, de buena ley. Le pesó ahí, pesaron ante todos los testigos. Con ese dinero, Abraham podía haberse construido un castillo, una fortaleza enorme. Podía haber tenido guardias personales. Todo podía tener. Ejércitos. Pero él prefirió pagar para sepultar a su esposa. Eso quiere decir que él está haciendo esto esperando la redención. Hermanos, cuando para Dios vos como que dudás o como que no, para Dios no quiero gastar tanto, entonces vos no esperás nada de Él. Para el mundo, si vos querés satisfacerte, para el mundo gastar. Hay gente que para el mundo no duda en gastar. ¿Sí o no? Para comprarse una Biblia, no más chocado la Biblia. 200,000 cuesta una Biblia, ¿sabe un poco? Qué bárbaro, qué carero eso de sociedad bíblica. Pero una entrada para un rockero, 500,000 nomás poco está. Barato está la entrada. Es un artista famoso. Conseguí mi entrada vid 1.200.000. Vos sabés lo que me costó, pero no me arrepiento. Dice, no. Así yo escucho. O voy a hacer una gran farra por mi cumpleaños, gasté 3 millones, no importa. La gente para el deseo de la carne no escatima gasto. ¿Sí o no? Entonces, pero para las cosas de Dios parece que igual es también, mucha gente también así, por ejemplo, si se tienen que ir a estudiar algo, no sé, matemática o piano o inglés, no se calcula el gasto en tiempo, pasaje, merienda, no se calcula eso.
Pero si tiene que ir a escuchar la palabra nomás, no, que hace frío, el tiempo, voy a gastar pasaje, todo eso se calcula. Fíjense ustedes, experimenten, o escuchen por ahí. Pero para algunas cosas que creo que son importantes, no sé, o reunión especial, o concierto con tal persona, o algo, no importa los gastos, pero para escuchar la palabra como que no mucho se gasta. Aquí estamos viendo el resultado de Abraham. Él no tenía duda, por eso le llaman padre de la fe, porque él estaba esperando la resurrección. Este lugar va a quedar como testigo de que Dios me dio esta heredad. Un día yo no voy a más estar aquí. Un día yo voy a morir, pero mis hijos van a saber que esta heredad es propiedad de Abraham. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo van a saber? Ahí está sepultado. Y fíjense que cuando Jacob estaba en Egipto, ¿qué le pide a José? ¿Sabían qué le pide? ¿Qué le pidió Jacob? No me sepulte en Egipto, mi hijo, por favor. ¿Y dónde te iban a sepultar, papá? Yo tengo una tumba allá en la tierra que Dios no le juró a Abraham y a Isaac. Ahí está sepultado Abraham y Sara. Ahí está sepultado Isaac, Rebeca. Ahí sepulté a Lea. Ahí me vas a sepultar. Así le dijo. Entonces siempre los hijos de Israel sabrían que ese lugar Dios les dio a él. Nunca podían olvidarse. Abraham estaba haciendo gran obra, ¿o no? Entonces, ¿valió la pena el gasto? Valió la pena. Y acá en la Torá, por ejemplo, dice, le voy a leer un comentario. Abraham pagó un precio elevadísimo por la cueva de Macpela, 400 shekel de plata. Ahí dice cuánto valía cada shekel en este día de hoy. Dice un ejemplo también de que un rey pagó 6,000 ciclos de plata por todo el territorio de Samaria. O sea, la mitad del territorio de Israel. Pagó 6,000 piezas de plata. Pero Abraham compró un terreno nomás. Pero el otro compró como la mitad del país. Es igual que se puede decir que vos comprás por 400,000 este lote y el país, la mitad del país por 6 millones. Algo así la diferencia. Entonces, se nota ahí el precio, ¿no? 6 millones la mitad del país y 400,000 un lote. Entonces, quiere decir que ese rey, que no valía tanto los terrenos, pero le vendieron muy caro. Ese rey ya muchos años después. Ahora dice también que David, y esto es muy importante, el rey David, cuando le ofrecieron la explanada del templo para que él haga su sacrificio, él dijo, no, yo voy a pagar, dice. Él había conquistado Jerusalén, donde vivían los jebuseos, tomó el país y después Dios le reveló el lugar donde quería que edifique el templo. Entonces cuando se fue a ver ese lugar se enteró que era propiedad de un jebuseo, pero él había conquistado el país. Cuando vos conquistás un país, por más que sea propiedad de esa persona, mira, yo conquisté tu país y sé que es tu propiedad, pero yo soy tu rey, así que si querés vivir, dame este territorio, o si no, vendeme al precio que yo quiero dar. Así puede decir, ¿no? Tenés derecho. No sé si me entiendes, porque vos sos conquistador. Entonces cuando viene él ahí, acá quiero edificar la casa de Dios, ese hombre le dice, te regalo, es tuyo, vos sos el rey, vos sos mi conquistador, yo no te puedo prohibir nada, pero él que le dice, no, yo quiero pagar, cóbrame. Entonces algunos dicen que, bueno, yo creo, ¿de dónde David aprendió eso? ¿De quién aprendió eso? De Abraham. Si él leía la Torá, leía la palabra. Abraham era su inspiración. Para que David tenga la fe, él tenía que tener un hombre de fe que le guíe. Entonces yo voy a pagar. No importa lo que cuesta. Y al final él pagó por la explanada del templo. Por Hebrón se pagó. Por la explanada del templo se pagó. Por la tumba de José se pagó. Todo está documentado. Dios no es tonto. Dios hace todas las cosas legal. Por eso Rico Corte decía, la Biblia no es un libro de cuento ni de historia, es un documento legal. ¿Está bien? Es como una constitución más importante que de un país, porque está establecida por el creador de todas las cosas. Entonces cuando hace algo para que nadie reclame, se pone acá sellado y garantizado y escrito. Se deja por escrito. Por eso aparecen estas cosas. Al final Abraham decide pagar por esa tierra. Bueno, vamos a terminar.
Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre. La heredad con la cueva que estaba en ella. Y atiendan bien cómo la Biblia detalla qué es lo que está comprando Abraham, como un documento de notaría, ¿no? De escribanía. Así mismo detalla. Fíjense. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Quiere decir que todos los árboles también son su propiedad. Porque dice que aquella vez la gente podía decir, yo te vendí la cueva, pero estos árboles son míos, así que la fruta yo tengo que llevar. No. Compró todo el territorio, los árboles también, la sombra. Quiere decir que todo un jardín compró allá Abraham, para que cuando vengan a visitar su tumba se sientan bien sus hijos. Todo figura como propiedad de los hijos de Israel. ¿Quién escribió este libro? Este Génesis, ¿quién escribió? Moisés. Quiere decir que Moisés está registrando esto. Ahora él está a punto de entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, está creando, Dios le está mostrando todos los documentos legales. Yo tengo título de propiedad. Es como decir que vos después de mucho tiempo venías a querer recuperar tu propiedad y ya alguien vivía ahí muchos años. Entonces, para que vos le reclames a ese que está viviendo ahí, ¿qué tenés que traer? Documentos legales, documentos escriturales. Acá están, mi antepasado compraron, garantizaron, pagaron. Ustedes son los usurpadores, porque muchas veces los cananeos decían, estos israelitas vienen a querer sacarnos nuestra tierra. Yo mismo antes pensaba así, ¿por qué Dios es tan malo y le da tierra ajena a ellos? Y recuerden que cuando vimos la vez pasada al principio Génesis, Dios esa tierra le dio a Sem y su descendiente. Pero los cananeos vinieron y usurparon ese lugar. Desde aquella época ya se hizo la usurpación. Ya desde el principio. ¿Y quién habitó primero ese lugar? Adán y Eva, porque ahí estaba establecido el huerto de Edén. O sea que siempre ese lugar perteneció a los hijos de Dios, a los que eran fieles a Dios. Y siempre también Satanás quiso usurparlo, hasta hoy. ¿Por qué creen que los Islam, el árabe, estableció ahí su mezquita y no vamos a salir, y no vamos a salir, y no quieren salir? Ustedes piensan que aunque le ofrezca un país entero a Palestina, ofrecerle un país entero, ¿ustedes creen que ellos van a dejar ese lugar? No van a dejar. Ofrézcanle, el mejor país con costa al mar a todos los palestinos. Lleven allá, le vamos a construir una enorme mezquita, enorme. No van a irse de ahí. Qué extraño, ¿no? Es una lucha espiritual entre dos fuerzas que está ocurriendo. Y que ocurría ya en esa época hasta hoy. Y Abraham no era tonto. Me quieren regalar, guau. Y después, no, ese nunca es tu propiedad. Ese era nuestro. Nosotros te dimos para que sepulta tu muerta nomás. Ese es nuestro territorio. Ahora no pueden reclamar ellos. Yo compré y pagué un alto precio. Bueno, finalmente, ¿qué más dice? 18, como contorno, dice, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Sellado, firmado, nótese, comuníquese, asegúrese. ¿Es un documento legal o no? Quedó como sepultura para la descendencia de Abraham, como propiedad de Abraham. Entonces, en el futuro, los hijos de Abraham, ¿cómo podrían reclamar esa tierra? Por medio de ese lugar de sepultura. Ahí están sepultados nuestros antepasados. ¿Qué recuerdo le va a traer los antepasados? El recuerdo de que Dios le había prometido esta tierra, de que nuestro padre recorrió todo este territorio de punta a punta, vivió como forastero por la fe, porque esperaba la ciudad celestial. Toda la vida le iban a venir esta promesa a los descendientes de Abraham. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Sopla de la vida, estos huesos, los 4 vientos.
Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.